Bien, pues ya estamos de regreso con ustedes a esta hora de la tarde, compartiendo 25 minutos, ya nos separan para las 20 horas. Seguimos con nuestros invitados, ahora en vivo y en directo. Vamos a saludar al doctor Máximo Frangopoulos, ¿cierto? Al SECUA, que nos vino a visitar hoy día Marjorie, y lo saludamos cordialmente. Y vamos a hablar hoy día del proyecto de monitoreo de Didimo en Magallanes. Así es que bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Una vez estás, más, Máximo? bien contento de estar aquí en tu programa, así que las veces que me requieran, aquí vengo. Lo sabemos que estás ahí siempre muy pendiente del programa, así que por lo mismo te lo agradecemos. Oye, Máximo, bueno, estábamos hablando fuera del micrófono con Máximo, vamos a hablar del Didimo, vamos a hablar de la marea roja también, bueno, vamos a aprovechar, vamos a sacarle el jugo al entrevistado, que no todos los días tenemos a un doctor que nos hable de estas, De estas algas. Ambas microalgas, ¿verdad? Sí, pero muy diferentes. El Didimo es una microalga que crece en ambientes de aguas continentales, no puede vivir en el mar, a diferencia de las algas que producen estas mareas rojas que están en la contingencia ahora. Y si tú, de hecho, una de las medidas de bioseguridad que tiene el Didimo es colocarlo, digamos, tus artefactos de pesca que utilizas en un río que está contaminado con esta microalga en sal, en agua con sal, porque la sal automáticamente la destruye la célula. Sí. Entonces es una célula que solamente está, digamos, la célula evolucionó así en este caso para vivir en ambientes de aguas continentales. No obstante, hay diatomeas en los ríos, en aguas continentales como en aguas marinas. Son microalgas que son cosmopolitas, digamos, pero en ese sentido el Didimo particularmente solamente Agua dulce. es capaz de crecer y de proliferar en el agua dulce. Y el tema del avance de esta de la alga invasora, ¿cómo va? Porque si dicen que hay una alga invasora, tú te imaginas que está plagado, o sea, como que mucho, ¿no? Poquito. En el caso del Didimo, en la región yo creo que el avance ha ido, como se dice, lento pero seguro. Porque si tenemos en cuenta que en Chile apareció el 2010, el 2013 fue la primera detección en Magallanes, que fue en el Río Grande. En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, Sí. exactamente. Después fue en el Río Blanco el mismo año. Y después recién en el 2014 apareció, en el 2015. Apareció el año pasado en el Río Serrano, Ah, mira, en el está tramo cerca. navegable. Y el 2016 volvió a aparecer ahora en el Lago Blanco. Entonces tenemos 4, bueno, si contamos el Río Las Turbas, que es un tramo muy pequeño, que es un río que es el desagüe del lago Deseado, pero es un tramo muy pequeño que está en el lago chileno. Son como menos de 1 kilómetro de extensión tiene ese río. Son 5 cuerpos de agua en 6 años, y por lo que podríamos decir que es casi un río por año. Entonces ha ido mucho más lento de lo que nosotros hubiéramos pensado. Para el bien de la región. Para el bien de la Dicho región. sea de paso. Y también que todavía no, la especie no ha llegado aquí en la región de en la provincia de Magallanes. Solamente está en Última Esperanza y en Tierra del Fuego. Y también en Caudadones tampoco está. Oye, Máximo, Entonces, eso es bueno, ha ido lento, pero sí hay que tener en cuenta siempre las medidas de bioseguridad. Yo creo que eso ha servido mucho porque la gente ha sabido hacer suyo el mensaje de que cuando vas a algún cuerpo de agua tienes que tener la prevención necesaria y tomar las medidas de bioseguridad que ha establecido el Estado de Chile para evitar de que el alga se propague hacia otros cuerpos de agua. Ahora, Máximo, por ejemplo, tú nombras los cuerpos de agua que están contaminados con esta microalga. Uh-huh. Y a mí el que me hace más ruido claramente es Serrano, porque está dentro de Torres del Paine. Yo no sé si es tan así o si no es no. Dos preguntas. Uno, si es el cuerpo más complejo de los 5 que están con presencia de alga. ¿Es el más complejo? Sí, perfecto. Y lo otro, ¿qué tan invasiva ha sido el Didimo? Bueno, en Torres del Paine. En Torres del Paine. Bueno, voy a empezar por la segunda. La semana pasada sacamos un comunicado dentro del programa que viste que decía que habíamos ido a Torres al Serrano y habíamos visto que como que se mantenía confinado el Didimo en el tramo donde está distribuido dentro del Parque Nacional del Río Serrano, perdón. En el Río Serrano es la parte que está afectada por el Didimo, que creo que tú también visitaste, o no me acuerdo, no fuiste a Serrano, fuiste a Tierra del Fuego, ¿verdad? No, te llevamos a Serrano. No, la parte que está no me invitaron. La parte que está afectada del río Serrano corresponde a un tramo de aproximadamente 38 kilómetros que va entre el Parque Nacional, entre comillas, entre el Parque Nacional Torres del Paine
y el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Porque digo entre comillas Paine porque el Didimo se encuentra en el río Serrano, en el tramo que está fuera del parque. Ya. Ni siquiera en el que está colindando, donde está el pueblito del Serrano, que está al lado. No, esto está... a ver, hay un salto en el río Serrano. Si uno lo mira en el mapa, hay una parte que hay como una especie de salto de agua, de tener 1,5 metros, 2 metros, como el salto chico del Paine. Desde ahí hacia abajo está todo afectado por el alga y una pequeña parte de la porción superior que está arriba del salto. Todo lo que corresponde desde esa zona hasta la parte donde está el pueblito del Serrano, hasta donde está el río Nutria, no está afortunadamente, que es la parte que está más cerca del Parque Nacional Torres del Paine. Entonces, desde que se detectó el año pasado, en marzo, las medidas de contención y de confinamiento que han permitido mantener resguardado, por decirlo de alguna manera, el alga en ese tramo han funcionado súper bien. Por eso de parte de la autoridad pública, en este caso Cernapesca, fue súper exigente en que tenían que implementar todos los operadores turísticos medidas de bioseguridad para que en el fondo se evitara el ingreso del Didimo a los cuerpos de agua que están dentro del Parque Nacional y que son muchos, sobre todo los sistemas de lago, que hay muchísimos, ya sabemos el lago Pehuel, el lago Toro, el lago Grey, etcétera, y los otros ríos que están ahí, y entre ellos el más importante el río Paine. Y afortunadamente hasta la fecha las medidas de bioseguridad, bueno, las empresas han instalado sus pediluvios, estaciones de desinfección, en general toda la asociación de hotel y servicios turísticos del Paine acotó súper bien el tema del Didimo. Entonces podemos decir que a la fecha se mantiene restringido en donde está ubicado ahora, que es ese tramo navegable Serrano. Y la pregunta uno que tú me hiciste, si es el río más complejo de la región, sí, porque el río Serrano tiene un origen glaciar, o sea, recibe muchos aportes de... Si bien nace en el desagüe del lago Toro, se junta, no sé, pues apenas lleva menos de un par de kilómetros, digamos, de donde nace, se junta con el río Grey. Entonces el río Grey es el desagüe del lago Grey y forman un gran río que se le llama Serrano y que se extiende como por 40 kilómetros hasta llegar a la zona del Seno de Última Esperanza, que es donde está el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Pero es un río que tiene características muy particulares porque es muy profundo, demasiado en algunas partes. Perfectamente parece una ría, como dicen los españoles, un estuario hundido, porque es un río muy ancho en algunas partes, puede tener hasta más de 200 kilómetros de ancho, muy profundo y con condiciones hidrológicas muy particulares. Eso que reciba un aporte que sea, digamos, se junte con el río el Serrano con el Grey, forman este Serrano, recibe mucho aporte del glaciar, entonces es un río muy turbio, con harto sedimento, muy cargado, y en el cual uno no hubiese esperado que hubiese Didimo. Pero el Didimo, como es el villano que se adapta a cualquier tipo de ambiente, es duro el Didimo. Es muy duro y crece en cualquier tipo de hábitat, digamos, de aguas continentales, por lo que hemos visto. Entonces se adapta muy fácilmente y se ha desarrollado de una manera muy particular, no como lo hemos visto en Tierra del Fuego, pero sí igual formando bloom, no tan notorios, pero sí importantes en la cuenca del río Serrano. Afortunadamente solo en este tramo navegable, que es un tramo donde no van los pescadores ni nada, entonces igual se hace más fácil controlarlo. Sí, ojalá que se mantenga así también, es que es lo que todos esperamos. Máximo, y sobre el control, para ir explicándole un poco a la gente, el trabajo que hace el SECOA es más de monitoreo. De monitoreo y difusión en el caso del programa. Perfecto. Sí. Es que a eso justamente te adelantaste a mi pregunta, que tiene que ver con eso, justamente con que ustedes no hacen un trabajo de evitar que se propague el Didimo, porque ese trabajo es imposible. No, nosotros solamente lo que hacemos es monitoreo. En el fondo es como que muestreamos y analizamos cuál es el estado que tienen los ríos y los lagos de la región de Magallanes en cuanto a presencia y ausencia del alga. Y en los ríos donde hay Didimo llevamos un seguimiento un poco más seguido para ver si hay algunos cambios de repente que nos pudiesen dar señales de que hay factores que están influyendo, ¿no?, en que haya mayor o menor formación de moco, por ejemplo. Uh-huh. Y aparte de eso, nosotros estamos preocupados del tema de difusión dentro del programa. El programa tiene un ítem de difusión importante y hemos desarrollado distintos productos que han, estado digamos ahí en el tapete de difusión y de educación, que es súper importante, que han estado muy, digamos, al alcance
la comunidad a través de distintos medios. Hemos hecho campañas televisivas, campañas radiales, de cápsulas, televisivas con avisos publicitarios, con la página web. También hemos generado material de educación, como dices tú, trípticos, póster, ahora estamos sacando stickers. Hemos hecho gigantografías que están en el aeropuerto, ahora vamos a colocar unos carteles que están en los ríos. Y también hemos hecho actividades de educación y capacitación. Y en eso igual me quería detener porque, por ejemplo, ahora viene la parte fuerte de lo que tiene que ver con educación en los colegios. Estamos haciendo un calendario ahora de programación de actividades que vamos a tener durante junio, parte de julio, porque vienen las vacaciones de invierno, y en agosto, que tiene que ver con capacitación en colegio. Y también tenemos que organizar paralelamente capacitaciones a organizaciones ciudadanas. Y en general clubes de pesca de la región y distintos tipos de servicios públicos que también tienen alguna injerencia en este tema, realizar actividades de capacitación con ellos. Y como el Didimo no se puede detener, así como no hay una fórmula, finalmente el trabajo que se tiene que hacer fuerte es justamente el de educar y el de difundir, y sobre todo, Máximo, no sé si concuerdas, el de educar, porque finalmente hay un público objetivo que está bien delimitado, que es que puede ser quien lleve el Didimo de un lugar a otro, que son quienes pescan, quienes usan kayak, quienes usan los guades. Claro. Sí, en general toda la gente que es como las cañas, que es como que realiza algún tipo de actividad que esté vinculado a los cuerpos de agua. Incluso ahora nosotros nos estamos enfocando hasta la gente que hace trekking, y vamos a sacar un tríptico que va a salir próximamente, en el cual se explican las medidas de bioseguridad que tiene que tener cada uno de estos diferentes tipos de usuarios de los ríos. Por ejemplo, los pescadores, ya sabemos, la gente que anda en kayak o en bote, la gente que hace trekking, también tiene un uso distinto. La gente que, por ejemplo, tiene una camioneta, o la gente que trabaja incluso en caminos, por ejemplo, la gente que trabaja, no sé, con esta en vialidad o todo esto. También nos vamos a enfocar un poco a ese tipo de público, porque a veces usan agua de río que pueden estar afectados por el Didimo. Entonces, para que ellos tengan esas medidas de bioseguridad y están haciendo caminos constantemente, también vamos a trabajar un poco apuntando a distintos tipos de público que eventualmente puedan ser potenciales usuarios de los cuerpos de agua, aparte de los que son normales usuarios. Como los pescadores recreativos. Sí. Máximo, si nos proyectamos, no sé, a unos 5 años más, ¿qué tan perjudicial va a ser esto? Bueno, lo más probable es que se siga expandiendo, obviamente, porque llegó para quedarse el Didimo. O sea, vamos a tener que aprender a convivir con ellos. Lo mismo que pasa con la gente de Chiloé, que va a tener que aprender a convivir con la marea roja, porque el alga, cuando termine el fenómeno, se va a enquistar, se va a ir al fondo, digamos, al vento, al sedimento, porque es capaz de formar quistes de resistencia y va a esperar nuevamente que haya condiciones ambientales adecuadas para resuspender y reactivarse y volver a estar presente en la columna de agua. Y con el Didimo es como un paralelo, es parecido. El Didimo está en los ríos, hay momentos, sobre todo en invierno, en que los ciclos de crecimiento son más lentos y no se observa tanta formación de moco. Después viene la primavera, hay deshielo y el río arrastra todo el material que está ahí y normalmente se limpia, pero después, como como son algas y hacen fotosíntesis, aumenta el tiempo de la radiación, de reproducción igual. La radiación, la cantidad de luz, aumenta la temperatura y el alga obviamente empieza a reproducirse y a crecer más rápidamente, ¿no? Entonces, normalmente los ríos donde el Didimo ingresa ya no se puede eliminar. O sea, por eso lo que tenemos que hacer es evitar de que se siga propagando y ojalá mantenerla solamente confinada en los cuerpos de agua en los que está, pero eso es muy difícil. O sea, sobre todo teniendo en cuenta que los pescadores normalmente no van a pescar un solo río, sino que se mueven a muchos ríos, y a veces la gente que hace kayak hace lo mismo. Entonces, si tú te mantienes confinado y siempre estás haciendo actividades de pesca en un solo cuerpo de agua, ni siquiera tienes necesidad de desinfectar. Si yo voy a estar siempre en ese río, siempre, ¿para qué voy a desinfectar si no voy a transferir el Didimo a ningún otro río? Pero normalmente el pescador le gusta moverse, pues le gusta desplazarse, le gusta ir a un lado, al otro día va al otro, entonces tiene que internalizar las medidas de bioseguridad para poder evitar propagar esta alga hacia otros cuerpos de agua. Y este debe ser un claro ejemplo de cómo una comunidad completa, en este caso una región, va a tener que ponerse las pilas con un trabajo bastante firme, porque este trabajo va más allá de una institución como el SECUE, más allá de instituciones como Subpesca y Serna Pesca que fiscalizan, por ejemplo, o que aparecen con los fondos. Tiene que ver con
un cambio cultural Claro. finalmente en la gente que utiliza los ríos y los lagos. Exactamente, tú das muy bien en el punto, porque por eso se enfatizó mucho en el programa en hacer mucha difusión y en actividades de capacitación enfocadas a distintos tipos públicos, sobre todo a los niños, que son como los promotores de los cambios siempre y que son más fáciles de que internalicen lo que el mensaje que nosotros queremos transmitir. Y por supuesto también enfocarnos en algunos otro tipo de organizaciones, también en los funcionarios públicos y privados que tienen como injerencia en este tipo de temáticas, y por supuesto en la comunidad escolar también, que es lo fundamental. Y para eso se han generado distintos tipos de materiales, y el último sacamos un libro que repartimos en el carnaval el año pasado sobre todo, que era para los niños de Didimo, y este año vamos a entregar un manual de bioseguridad para la región de Magallanes que está enfocado a todo tipo de público, tanto más que nada, obvio, cualquiera lo puede entender si lo ve, y en el cual se enfatizan todas las medidas de bioseguridad que tienen que tener cuando tú haces uso de los cuerpos de agua, y dependiendo del tipo de uso que hagas, si eres, o no sé, pues si ocupas un Zodiac, cómo tienes que desinfectarlo, si ocupas un kayak, cómo se desinfecta, cómo se desinfectan las cañas de pesca, las líneas, las botas, si tú haces trekking, cómo tienes que desinfectar tus zapatos, y así enfocado a distintas temáticas, a distintos tipos de público, para que cualquier persona que quiera hacer alguna actividad que esté vinculada a estos cuerpos de agua naturales que son los ríos y los lagos, la puedan ejecutar y puedan generar las medidas de bioseguridad necesarias también. Qué bien. Imagino que el trabajo con los clubes de pesca es muy fuerte también. Sí. Finalmente ahí hay un gran grupo objetivo. Sí, se han mantenido muy ligados a nosotros, sobre todo el Club de Pesca con Mosca, Patagonia Magallánica, y también el Club de Pesca y Caza, por lo cual hemos estado generando varias actividades y algunas otras que vamos a coordinar para los próximos meses, antes que finalice el programa, que termina en septiembre. Muy bien. Oye, Máximo, aprovechando que estás acá, sería interesante conocer tu visión acerca de Marea Roja. Estuvimos hablando el lunes con Gemita Pizarro de IFOP, colega Gemita, sí. Tu colega doctor también. Y bueno, porque es interesante desde mi punto de vista, sobre todo porque es importante informar a la comunidad. Hay mucha información dando vuelta, no sé si todas están cierta, si son realmente datos científicos que están dando vuelta, pero tu visión en términos generales, y luego a ver si alcanzamos a hacer un par de preguntas más específicas. Bueno, por un lado, el fenómeno que está afectando en estos momentos a la región de los ríos y a la región de los lagos es un evento a macro escala que no había sido sin visto. Precedente. Sí, que no había sido visto a nivel nacional, que en cierto modo, a pesar de que estuvo más localizado, igual comparo un poco, aunque en esa época todavía estaba en la universidad, al evento que ocurrió el año 91 en la región de Magallanes, en el cual hubo un evento Marea Roja muy importante y muy impactante a nivel social, porque murió mucha gente, hubo muchos intoxicados, y fue el año que, si mal no recuerdo, que fallecieron, no sé si 7 o 9 personas acá en la región, por consumo de mariscos que estaban contaminados con veneno paralizante. Y yo creo que desde ese momento acá en Magallanes como que se produjo un cambio de switch con respecto al tema de la marea roja, y en general a nivel nacional, porque se empezó a financiar un programa de monitoreo que después se convirtió en el programa de monitoreo de la marea roja que es ahora, y que ya no solo está, y que la Gemita debe haber explicado súper bien, supeditado o acotado a la región de Magallanes, sino que abarca desde la región de los lagos, Aysén y Magallanes. Entonces es la macro región austral la que está siendo monitoreada. Pero aquí en Magallanes siempre hemos estado acostumbrados, porque de hecho, en Chile la presencia de estas algas tóxicas fue identificada por primera vez en Magallanes en el año 72, cuando murieron los 3 pescadores artesanales que consumieron mariscos que habían colectado en Seno Pedro, en Bahía B. Entonces nosotros hemos estado como, no sé si la palabra correcta es decir curtidos, pero sí estamos acostumbrados a convivir con el fenómeno. Hay una historia y detrás. Y hay una historia detrás de casi 40, un poco más de 40 años, y hay también campañas fuertes de concientización que se hicieron, sobre todo a fines de los 90 y a principios del 2000, tanto por el Instituto de Fomento Pesquero como por el Servicio Nacional de Salud, que es la otra institución que trabaja asociada al programa de monitoreo. Entonces hay toda una historia, como dices tú, detrás, y la verdad es que la gente está mucho más consciente del tema aquí en Magallanes. Yo creo que... Porque han pasado más de 40 años, claro, también. Y yo pienso que en Chiloé, a pesar de que el tema ya ellos habían tenido presencia desde hace varios años, 2002 me parece que fue la primera detección,
que se hizo en el mar interior de Chiloé, Alexander Catenela, y habían tenido eventos importantes, no habían sido tan grandes como este, que prácticamente ingresó y bueno, está en toda la parte interior y todo lo que es el Pacífico y hasta arriba, hasta los ríos. Entonces, el evento es muy importante, los pilló muy desprotegidos a la gente y sobre todo en una región donde casi prácticamente la principal actividad que realiza la gente de Chiloé está relacionada con la pesca. Entonces, sí, a diferencia acá en Magallanes, que si bien la actividad de la pesca es muy importante, también hay otras actividades que, está más entre comillas, la economía, digamos, se sostiene con otro tipo de actividades, pero en Chiloé el fuerte, y hay un tema cultural que es muy importante, es la pesca. Pues. Entonces, por eso los ha afectado tanto y ha sido complejo, o sea, muy difícil de manejar, pero también esto tiene que servir un poco como elección de que en realidad el Estado tiene que poner más recursos en ciencia, eso es súper importante, o sea, la ciencia es capaz de cambiar la sociedad y la verdad es súper importante, entonces como agente de cambio, agente de conocimiento. Y ahora, por ejemplo, estaba leyendo y nos damos cuenta de que ha sido muy poco, por ejemplo, lo que se ha destinado a investigar en el tema de marea roja en Chile. A pesar de que lleva tanto tiempo instalado, a pesar de que tenemos un programa de monitoreo. A pesar de que es un tremendo problema. Sí, los recursos que se destinan para la investigación en estas temáticas son muy escasos. Entonces yo creo que llegó el momento de que nos preocupemos un poco más de que este es un tema que llegó para que ya no se va a ir, que va a ser cíclico, de que van a haber años que van a ser muy intensos y de que el problema a lo mejor va a estar tan acentuado como en este y otros años que a lo mejor no va a pasar nada y va a estar todo el mundo feliz y contento y como había sido hasta antes de marzo de este año. Pero sí tenemos que estar alerta siempre porque las mareas rojas son fenómenos naturales, han ocurrido desde que el mundo es mundo, como se dice, y cada vez son más intensos en distribución, en cobertura geográfica, en intensidad, son eventos muy frecuentes y llegaron para quedarse, o sea, como son eventos naturales, son parte prácticamente de nuestra idiosincrasia, de nuestros ambientes, de que hemos contribuido un poco como seres humanos, no estoy hablando aquí en Chile, sino que estoy hablando en general, como seres humanos que en este planeta hemos contribuido a que estos fenómenos aumenten en intensidad en los últimos años, porque el uso indiscriminado que se les da a los ambientes costeros, la industrialización, la acuicultura, el vertido de desechos de cualquier tipo, tanto de agricultura como de desechos urbanos, etcétera, todos han contribuido de alguna u otra manera a, como se dice, eutroficar o llenar de nutrientes el ambiente marino. Entonces, de alguna u otra manera, todos esos nutrientes que estamos virtiendo en el mar, vengan de distintas fuentes de origen, van a contribuir a que haya una mayor incidencia en los últimos años, sobre todo en los eventos de marea roja y a nivel mundial. Esto no es un tema de Chile, que la gente se saque de la cabeza, esto ocurre en todas partes del mundo, sí, sobre todo en las zonas que son más industrializadas. Finalmente, como tú dices, se intensifica un problema, claro, que es natural, finalmente. Sí, que es algo que ocurre naturalmente, pero en el fondo por el uso indiscriminado que nosotros hacemos como seres humanos en nuestro medio ambiente, obviamente lo estamos intensificando y lo estamos haciendo mucho más frecuente. Un tremendo tema ese, Máximo. Finalmente, de repente nos quedamos en ver el problema desde un punto de vista bien acotado y, claro, muchas veces el problema es mucho más grande o deberíamos estarlo viendo desde diferentes prismas. Sí, y muchas veces nos quedamos con uno. Claro, y también se ven afectadas las comunidades, en general las tramas tróficas marinas, o sea, por eso también hemos visto que han habido varamientos porque las toxinas del alga, cuando son proliferaciones que generan toxinas, porque la que hubo en febrero, que fue la que mató a los salmones de cultivo, era una alga que es ictiotóxica, o sea, no le causa problemas a ningún otro organismo, menos al ser humano, pero sí les causa problemas a los peces, porque por un tema mecánico creció mucho y obviamente se consumió todo el oxígeno y produjo un tema de anoxia y que impidió que los peces sigan respirando y se murieron. Pero esta que está ahora, que es el Alexandrium catenella, es capaz de sintetizar o de producir veneno, una toxina. Entonces por eso nos trae tantos problemas, porque obviamente estos moluscos que filtran el agua que está y que se alimentan de eso no pueden ser consumidos porque acumulan la toxina en su interior. Entonces de ahí se produce toda una serie de eventos que van concatenados y que nos llevan a
sufrir la crisis que estamos sufriendo. Máximo, hoy. estás cordialmente invitado para junio. Sí, en porque- mayo no nos queda Bueno. mucho tiempo, pero junio No te preocupes. súper invitado porque nos encantaría seguir hablando de este tema. Sí. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy Sí, día. de todas maneras. Y vamos a despedirte porque nos queda la última Pasa parte rápido, del meteo. pero Sí. no se preocupen. Yo encantado y volveré. Muchas gracias, Máximo. Nos vamos con Punta Arenas muy rápido, que estará parcial a nublado, visibilidad de 10 kilómetros y chubascos débiles, viento oeste-noroeste de 15 a 10 nudos y mar rizada en Bahía. La temperatura máxima probable será de 8 grados. En tanto, Punta Delgada, Dungen estará nublado, visibilidad de 10 kilómetros y vientos oeste-noroeste de 20 a 15 nudos, rachas de 30 nudos y mar marejadilla. Canal Bregno, cubierto, visibilidad de 8 a 10 kilómetros y chubascos. El viento oeste-noroeste de 20 a 25 nudos y rachas de hasta 35 nudos, mar marejada. Timbales, Puerto Navarino, nublado, cubierto, visibilidad de 10 kilómetros y chubascos débiles. El viento oeste-noroeste de 15 a 20 nudos, rachas de 30 nudos y mar rizada. Vamos terminando con Puerto Navarino, Isla Nueva, nublado, cubierto, visibilidad de 10 kilómetros y chubascos débiles. El viento oeste-noroeste de 20 a 15 nudos y mar rizada. Puerto Williams, en tanto, estará cubierto, visibilidad de 10 a 8 kilómetros y chubascos. El viento oeste-noroeste de 15 a 10 nudos y mar rizada en Bahía. Temperatura máxima solo 5 grados. Nazú y Cabo de Hornos, nublado, cubierto, visibilidad de 10 a 8 kilómetros y chubascos. El viento oeste-noroeste de 20 a 15 nudos y rachas de 30 nudos, mar marejadilla. Y terminamos con Cabo de Hornos, cubierto, visibilidad de 10 a 8 kilómetros y chubascos de agua-nieve. El viento sur-oeste-oeste de 25 a 20 nudos y mar marejada. Así es. Bueno, y para despedirnos también quiero comunicarle a nuestros amigos auditores que tenemos 2 cédulas de identidad en nuestro estudio, de don Héctor Ricardo Barría Espejo y de don Carlos Alberto Valencia Mella, que lo vengan a buscar aquí con nuestro control. Lo vamos a dejar ahí para que nuestro colega lo siga pasando en su programa. Bien, pues, gracias Marjorie. Gracias, Nine. Ha sido un gusto, como siempre. Igual. Gracias, Gracias, Máximo, Leo, también. y también Gracias, Leito, y a Camilo. A Camilo, por supuesto. Un abrazo, muchachos.